Gloria al Señor, Dios les bendiga a todos en esta mañana. Qué bendición, amén. Saluda a el hermano que tiene ahí al lado. Diga al hermano, Dios lo bendiga. Gloria al Señor, qué bueno verlo en esta nueva mañana, en esta nueva semana, verlo aquí en la reunión de los santos, amén. ¿Cuánto podemos creer que esta es una reunión de santos? Eso es lo que dice la Biblia, los santos del Señor. Ya hemos entendido que los santos no eran los que estaban colgados y no se movían, ¿no? Y ahora los santos se mueven por todos los lados. Los que han sido separados. ¿Cuántos hemos sido separados para el Señor? ¿Cuántos hemos sido apartados para Él? Sí, nosotros somos lo que dice la palabra que somos. ¿Cuántos lo recuerdan? Cuando dice que somos linaje, ¿qué? Pero vamos un momento y lo leemos allí mientras saludamos a las redes sociales. Gloria al Señor. Vamos a afianzar la fe esta mañana para usted y para mí, porque es importante, ¿no? Mire lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Saludamos a todos los que están ahí en la red social, los que se están conectando, los que están conectados y a todos los que nos van a ver en diferido también, gloria al Señor, desde los otros países. ¿Ya lo encontraron? Ahí sentadito, si quiere tome asiento y ahorita nos levantamos a leer la parte central. Eso es para afirmar su fe, para que si alguno no lo sabía, lo recuerden esta mañana. Hay veces se nos olvida, ¿no? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿A cuántos nos llamó Dios de las tinieblas a la luz admirable? ¿Cuántos somos ese linaje escogido? Real sacerdocio, esa nación santa, amén. Pero usted dirá, yo con tantos defectos que tengo, pero no ve que el Señor eso fue lo que dijo y eso es lo que va a pasar con nosotros. Él lo va a terminar haciendo, ¿usted lo puede creer? Él lo va a terminar haciendo. Dice la Escritura que la obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero que Él hace de nosotros una nación santa y sin mancha, Él lo hace. Él lo hace por encima de su voluntad y la mía. Él termina haciendo eso. ¿Por qué? Porque es lo que Él se ha propuesto en sí mismo. Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Él dice que de nosotros habla de un pueblo separado, apartado para Él. Y aquí está diciendo, verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros somos el pueblo del Señor, claro que sí, pero aquí está afianzándolo como ese pueblo que somos. Pero recordemos siempre que nosotros tenemos en Dios una posición. Aquí está afianzándolo. Nosotros como pueblo, gloria al Señor, y perdóneme, le hago esta introducción, pero el Señor quiere que se lo explique antes de ir a la parte central. ¿Cuánto podemos entender que el Señor tiene un pueblo escogido y es el pueblo de Israel? ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Es una nación que Él escogió desde mucho antes que viniera el evangelio a los gentiles. Él lo escogió porque a Él le plació. Les dice a ellos, ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. El más insignificante, mejor dicho, de ustedes no se hacía nada, pero me plació escogerlos. Me plació escogerlos. Y resulta que al Señor le place escoger al pueblo de Israel y ellos son su pueblo hasta el día de hoy. Y lo seguirá haciendo siempre. Pero a nosotros nos cobija
una bendición aún mayor. ¿Y por qué? Porque nosotros, además de ser pueblo, somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Eso es lo que dice la Escritura. Usted puede leerlo en San Juan, en el Evangelio. Y a todos los que le recibieron, todos hemos recibido al Señor. Si alguno no lo ha recibido, más tarde hago el llamado para que aproveche. Porque esa es la posición que como hijos de Dios tenemos. Dice, y a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados como hijos de Dios. Entonces, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero nosotros somos los hijos del Dios Altísimo. Somos no creados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es que nosotros cada día tenemos que ir desligándonos de la paternidad terrenal y conectándonos con la paternidad divina. Porque nosotros tenemos un Padre en los cielos. ¿Cuántos tenemos un Padre en los cielos? Él es nuestro Padre. Él es nuestro Señor. Y un día, yo sé que usted lo ha leído, pero se lo quiero recordar. Dice que de los dos pueblos hará uno solo. Uno solo. Por allá cuando estemos explicando la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, allí el Señor va a ser uno solo, de todos. Pero nosotros tenemos una condición especial ahora, y es que Dios hizo de nosotros hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice, y si hijos, también herederos, coherederos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, pero no un padecimiento como el que tuvo Jesucristo en la cruz, no. El padecimiento es negarnos a todo lo que nuestra alma quiere y desea de este mundo y decirle, yo ya no soy de aquí, yo pertenezco a un reino, al reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto pertenecemos a un reino? Al reino del Señor Jesús, a ese reino. Lastimosamente, unas personas confundieron la escritura y llamaron el reino de Jehová. Yo sé que usted se conecta directamente con lo que yo le estoy diciendo. Que hay un reino de testigos. No, nosotros, el único que es rey es el Señor Jesús. Él es rey. Nuestro Padre Celestial es el Padre Eterno. Pero el que es rey es el Señor Jesucristo. Él es el que es Rey de reyes y Señor de señores. ¿O así no lo dice Apocalipsis? Dice que en su cinto hay una leyenda. Usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 1. Juan lo vio y dije, ¿qué es lo que dice ahí? Rey de reyes y Señor de señores. Él es el rey. Y será el rey de todas las naciones que existan. Es el rey del pueblo judío. Es el rey de todas las naciones. Y nuestro Padre, el Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ello hay, está en su trono. Y sabe qué hace nuestro Señor Jesucristo como Rey de reyes y Señor de señores. Dice Corintios, Él mismo se pone debajo de la autoridad de su Padre y dice, Padre, todo lo que tú me has dado, lo pongo nuevamente en tus pies y yo me sujeto a todo lo que tú digas. Ese es el Señor, sometido a la autoridad. Amén. Un Señor sometido a la autoridad. Y por eso ustedes recuerdan que hace 8 días el Señor nos permitía mirar y estudiar el tema de la autoridad, de la necesidad de someternos a las autoridades. ¿Cómo nos fue en esta semana con la tarea? ¿A alguno le tocó someterse a la autoridad? ¿O vio el semáforo en rojo y como no lo hubiera visto? Recuerde que eso es una autoridad, amén. Cada vez que la vea, usted se acuerda de la prédica de ese domingo. Siempre hay las autoridades puestas por Dios. Donde quiera que usted vaya, recuerde que siempre hay autoridades. Y si usted se somete a esa autoridad, le va a ir muy bien. Pero si usted no se somete a la autoridad, hermano, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo confirma la Biblia. El no someterse a las autoridades es el principio con el que Satanás fue echado del reino de los cielos. Él quiso ser como Dios. Él sabía que ser más que Dios no puede. Pero él dijo, yo voy a ser igual a Dios. Y él violó la autoridad.
Y al violar la autoridad, él se encargó de venderle a una cantidad de ángeles la idea de que él podía ser igual a Dios. Y como en el trono solamente hay uno, él dijo, no, aquí en este reino no pueden haber dos reinando. Y como yo soy el rey y tú eres mi creación, entonces por desobediente te saco de aquí. Y cuando el ser humano se rebela contra la autoridad, es el principio, el mismo principio que verdaderamente utilizó allí el enemigo para que usted desobedezca a una autoridad y él se pueda enseñorear para cometer tantas cosas que la persona le comete. Yo hay veces voy subiendo acá y veo las personas que vienen en sus motocicletas y vienen en contravía y yo digo, ay Señor, ¿cómo hace de méritos para que lo accidenten? La persona no lo sabe. Él dice, ay, pero ¿qué es ese pedacito en contravía? Está haciendo puntos para que cuando él vaya bien, un espíritu inmundo venga y diga, ah, se llegó la hora de cobrar esta cuenta. Y viene y tome su choque, su pie por ahí torcido. Ay, pero ¿qué sería? Dios no me guardó. No, Dios sí te guarda. Lo que pasa es que si le damos autorización por la desobediencia al enemigo, él toma derecho. Por eso las autoridades hay que tener todo el cuidado con ellas. Llegaste al semáforo en rojo, te detienes. Ay, pastor, pero son las 3 de la mañana. Bueno, ¿y acaso la autoridad no funciona también de noche? Claro, si está habilitado, está habilitado. Es que por aquí atracan mucho. No importa, porque si usted obedece a la autoridad, esos espíritus inmundos perderán el derecho legal de hacerte algo, porque tú estás sujeto a la autoridad divina. Señor, aquí me voy a quedar, porque ahí hay una autoridad que me dice que no puedo pasar. Y como estoy obedeciendo a tu palabra, tú me vas a guardar por la obediencia a la palabra. Amén. ¿Cuántos podemos entender eso? Mire, hermanos, esto de la autoridad, para cerrarte la introducción, es tan así de claro. Y analice, solamente piense lo que yo le voy a contar. Ahora, con todo esto que se vio de la situación del paro aquí en la ciudad de Ibagué, y el uno decía, no, es que es injusto, el otro decía, no, es que también es injusto, el otro que saquenlos, el otro que no los saquen, el otro que los va a dejar sin comida, el otro de qué va a hacer toda esa gente. Y la Biblia dice en Proverbios 26:2 que como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, ninguna maldición vendrá sin causa. Y resulta que durante muchos años, de pronto no sé si habrá algún conductor que no lo hizo, pero un gran porcentaje de los conductores que se movieron en el transporte público les tenían un sueldo y el otro lo hacían por detrás de la puerta. ¿Sí usted se identifica con eso? Pues resulta que eso llega a un momento en donde usted todo eso le da fruto. Y después la persona sale, ¿y qué será que no consigo trabajo? ¿Y qué será que no me buscan? ¿Y qué será? No, hermanos. El principio de la ilegalidad es un principio de falta de autoridad. Porque esa persona de ese automóvil, de ese bus, confió en la persona. Pero es que todo mundo lo hace, no conozco el primero que no. Pues los hijos de Dios venimos y vamos para otro reino donde sí va a reinar las cosas como son. Pero la tarea no la vamos a comenzar a hacer en ese reino, la tenemos que comenzar a hacer desde este reino. ¿Cuánto podemos comprender eso? Desde este reino. No que digan, no, que es que lléveme por tanto y resulta que el patrón de ese bus que lo está pagando se lo dio a ese conductor y resulta que él se hace por un lado su sueldo y por el otro lado más el que le pagan. Pero es que todo mundo hace eso. Pero los hijos de Dios no somos todo el mundo, ¿no? Que allá leímos que somos un ¿qué? Linaje escogido. Yo pregunto, ¿un linaje es cualquiera? Gente escogida. Y Dios nos escogió.
Y así como hay hijos de Dios aquí, también hay hijos de Dios que hoy están aquí y mañana estarán en el transporte público para hacer lo que es recto delante de Él. Mire que llevemos por detrás, no. Si le ha de rebajar el pasaje, pero por favor, por la parte que tiene que ir. Y entregando los dineros y las cuentas como son. Y no, patrón, esto estuvo muy malo. Y que sea puras mentiras y después, ay, ¿qué será que está tan duro el trabajo? ¿El padre de la mentira quién es? Hermano, es que las cosas nunca vendrán porque sí. La gente dice, ay, no, pero ¿qué será que Dios no me escucha? No, Dios sí te escucha. Pero Dios se mueve siempre por principios y sus principios son integridad. Amén. En todo lo que tú hagas, siempre la integridad estará ahí. En tu trabajo, cuando llegues, no, que tu horario de entrar a las 8, 8:15, 8:30. No, que mire que qué trancón, que no, di la verdad. Cogió el tarde, me demoré mucho bañándome, me dieron mucho desayuno y me demoré, me puse a ver el celular. Pero siempre la verdad debe de estar en los labios del cristiano, porque Dios espera que ese linaje escogido se comporte como eso. ¿Cuánto podemos entender eso? Pero cuando usted, bueno, usted no, cuando alguien vaya con mentiras, ante el ojo humano quedó bien. Pero ante el reino que está representando dice, no, este hijo mío le falta tanto aprender. Porque si algo llevó a la cruz del Calvario al Señor Jesucristo fue decir la verdad. ¿Cuánto tenemos claro eso? Entonces siempre, eso es algo de reino. Vivir en el reino de Dios no es solamente cantar un coro y leer la palabra. Vivir el reino es que todo tu actuar y el mío sea conforme a los principios que Dios ha dejado. Rectitud, honestidad, que lo que sea haga siempre toca hacerlo como es. Toca hacerlo como es. Toca consultar qué es lo que hay que hacer y aplicarlo. Yo en estos días tenía la consulta con la parte contable que maneja todas las cosas de la iglesia y yo le iba y le consultaba una recomendación que me dieron. Y me dijo, el profesional me dijo, miremos la norma, miremos la normatividad. ¿Qué dice el estatuto de esto? Lo leímos y él me dijo, pastor, la norma dice que hay que hacerlo, pero usted toma la decisión. Le dije, no, si la norma dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero no que porque uno se va a ahorrar 2 pesos, entonces pasarse la ley por encima. No. Si hay que hacerlo, se hace. Si hay que pagarlo, se paga. Dios proveerá. Pero si uno no hace lo recto, ¿cómo Dios va a proveer en lo incorrecto? Si estamos entendiendo el principio, es eso. Para resumirle lo de la autoridad. Si tú y yo queremos ver a Dios que nos respalde todo, cerciórese que siempre tú andes con la verdad, sujeto a las autoridades que Dios ha puesto. Que tengo mi carro y se le venció el SOAT. ¿Qué hago con él para arriba y para abajo por ahí? Señor, hazme invisible. ¿Qué va a hacer invisible el Señor a un irresponsable que sacó el carro sabiendo que el SOAT lo tenía vencido? Ciégalo, Padre de la gloria. Entonces, son cosas que no van de la mano. Pero estamos aprendiendo, amén, iglesia. Todos estamos saliendo, porque es que hace algunos años atrás pensaba que solamente del portón para acá se vivía el evangelio. No, esto apenas aquí se recibe la instrucción y afuera es el examen. A partir de esta enseñanza, se acordarán de este servidor. Cada vez que usted trate de violar las autoridades, Dios con este conocimiento permitirá que tú vayas aprendiendo cómo se vive en el reino de los cielos. Y no se te haga raro que el Espíritu de Dios te diga, no hagas esto, no está bien hacer eso. Eso está mal, eso no se debe de hacer. ¿Y por qué el Señor hace eso? Porque nosotros tenemos una cultura de reino, la cultura de la legalidad. En todo, hermano, en todo toca mirar lo que haya que hacer y se hace. Mira que ahorita que estamos en el tema del logo,
Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con el abogado que nos representa aquí la misión, me pregunta él, pastor, ¿y ese logo que ustedes tienen allí ya está ante la superintendencia registrado? Y yo le dije, no, esa diligencia falta por hacer. Digo, pastor, es necesario adelantar ese proceso porque para que de aquí a mañana no vengan y se lo hagan quitar y no tengan inconveniente. Le dije, hermano, lo que haya que hacer ya lo comenzamos a hacer. Y ahorita en los próximos días, ya las demás sedes ya está puesto. Si usted va en estos momentos a San Juan de la China, si vas a Cajamarca, si vas a San Isidro, ya está puesto el nuevo logo que está registrado. Los pastores tienen el documento por 10 años de autorización para ponerlo. Y si alguien en el territorio nacional o internacional lo llega a colocar sin la autorización de la iglesia, podemos ir con la autoridad competente, que es la policía, y decirle, vea, nosotros tenemos el permiso y ese letrero por favor me lo quitan de ahí, porque cuando le pidan a él el permiso no lo va a tener, pero la iglesia tiene el permiso que tiene que tenerlo. ¿Cuánto podemos ir comprendiendo las cosas? Entonces, cada cosa tiene su normatividad y hay que procurar siempre ir en busca de ella, porque las autoridades no fueron puestas para que uno decida si las obedece o no. Romanos capítulo 13, lo leíamos la semana pasada, dice, no hay autoridad sino de parte de quién. Las que hay por él han sido establecidas. Ay, no, pero es que ese policía tan pequeñito y le tengo que hacer caso. Sí, sí, él es la autoridad. Ay, pero es que es un tipo borrachoso, lo conozco de barrio, ese es irresponsable. El Señor no le dice ponga y cuestione usted si esa autoridad es o no es legal o no. Si es una autoridad, es una autoridad. Mientras ellos no estén violando sus principios, nosotros estamos sujetos a las autoridades. Amén, iglesia. Es una cultura de reino y hacia cada día vamos a ir trabajando. Cada día vamos a ir trabajando. Cada día vamos a ir trabajando. Porque hacia allá tenemos que ir. Que la cultura del reino de los cielos, de la legalidad, de la honestidad. Y por eso es que ahora va a venir todas las cosas que van a venir y todas las situaciones que van a pasar. Y hemos comenzado un trabajo con la iglesia de comenzar a confesar delante del Señor tantas cosas que como ciudadanía nosotros hemos cometido, y por eso quizás la ciudad de Ibagué, cada uno viene y dice, pero tan raro esta ciudad, tan bien ubicada que está, mire, tiene salida por el norte, por el occidente, por el oriente, tiene entrada, no tenemos problema de que se tape y nos quedaron bloqueados, no, vea, tenemos entrada por este lado, por este lado, por este lado, por este lado. Y como si los inversionistas llegaran y pasaran derecho y no miraran Ibagué como esa opción que tuvieran que verla. Y el Señor, que da el entendimiento para todas las cosas, Él sabe que si comenzamos a pedirle a Él y a reconocer que como ciudad necesitamos comenzar a retomar esa bendición de poder obedecer por lo menos las autoridades. Por lo menos que en una parte donde diga prohibido parquear, es literalmente como si la gente no viera el letrero. Y recogen todos los carros y a la media hora vuelve y está lleno. ¿Sabe que eso hay que confesárselo al Señor? Señor, nosotros no tenemos en cuenta la autoridad. Y cuando en una ciudad se comete pecado contra la autoridad, ¿sabe que el que bendice es Dios? Y Dios dice, no, hasta que no aprendan a someterse a las autoridades, hasta que no aprendan, yo no comienzo a bendecir la ciudad. Yo no comienzo a bendecir el barrio, yo no comienzo a bendecir la comuna, porque Dios se mueve siempre por autoridad, siempre con autoridad. Y las ciudades que han alcanzado grandes niveles de respeto a la autoridad son las ciudades que pueden crecer más fácilmente. Amén. Entonces vamos a decirle al Señor y vamos a estar orando en estos días para que usted se una conmigo y le digamos al Señor, Señor, perdónanos. Porque yo miraba qué día en un cruce que hay en la ciudad, yo miraba cómo parece ser que la persona no viera el semáforo en rojo. Todos cruzaban. Y yo diría, ¿será que? Yo decía, para mí está en rojo, pero para las demás gente no estaba en rojo. Entonces es donde uno dice, y si en la ciudad le sumamos todo eso,
y después queremos que nuestra ciudad sea la que Él quiere ser. No, comencemos en el orden, reconociendo que como ciudad hemos fallado. ¿Cuántos entendemos esos principios? Porque las ciudades acarrean condenación para sí mismas. Ustedes no piensan por un instante, o sí, yo sé que de pronto lo han meditado, para que usted lo medite. Nuestra ciudad, y con esto redondeo para cerrar el tema de autoridad, ¿usted cree que nuestra ciudad de Ibagué no está lo suficientemente bien ubicada para ser una de las mejores ciudades de Colombia? A 3 horas de la capital, cerca del eje cafetero, con el otro lado para salida para la parte costa de Colombia. Estamos ubicados en toda la parte estratégica. ¿Y cómo es posible que hayan ciudades por allá arrinconadas en otras partes y otros departamentos que eso no se llega sino por una entrada y otra salida, y allá sí pueden tener de todo, y allá sí pueden tener la gente de trabajo, y aquí encima de la bendición, pero sin la bendición? ¿Sí comprende? Y uno dice, ¿pero por qué? Porque si hay ciudades que son retiradas, que uno dice, pero esta ciudad no se le pierde nada, ¿y por qué aquí sí y acá no? Pero nosotros, si comenzamos a orarle al Señor, Señor, reconocemos que como ibaguereños hemos faltado a la autoridad. Y si no, estos días, yo sé que usted lo vio en las redes sociales, como si respetaba la autoridad que había, al alcalde, ¿cómo lo tratan? Yo pregunto, ¿será que Dios es ajena a todo eso? Bueno, que lo haga el que no conoce, pero que algún hijo de Dios del linaje escogido esté en esos, es donde uno dice, necesitamos aprender el reino de los cielos, amén. Porque imagínense, si acá no respetamos la autoridad que Dios ha puesto, que es Él el que lo permite, ¿usted se imagina el día que gobierne el Señor? No, esto no me gustó, Señor. No, no, ese traje como está, no, no. Por eso la Biblia dice, seremos transformados, transformados. Y desde acá nosotros tenemos que entender que todas las autoridades son puestas por Dios y a Dios tenemos que hacerle caso, amén. Y yo sé que esta ciudad que hoy en día adolece de tantas cosas, vamos a comenzar a confesar el pecado y vamos a pedirle al Señor que nos perdone y nos dé una nueva oportunidad de ser una mejor ciudad. Pero desde los que estamos aquí, tenemos que comenzar a impactar con tema de reino. No, yo no voy a cruzar. No, si quiere cruce usted, no hay ningún problema. Pero todavía ahí dice que no. No, que haga por aquí, que es que, hermano, es que hay veces va uno a hacer una compra y en cuanto me deja el producto. No, ¿necesita factura? Sí, pues necesito la factura. Bueno, si me pide la factura, entonces no le hago descuento. Pero si no me la pide, entonces sí le hago descuento. No, yo la necesito conforme a la ley. Uy, pero es que el descuento es grandísimo. Pero ¿de qué estamos participando? Y después llegó, ¿qué le pasará a esta licuadora? Vea, la compré hace 2 meses y ya se quemó. Satanás sí es muy cochino. No, pues la compró y no pagó ni siquiera el IVA de la licuadora porque supuestamente le rebajaron el precio. No, hermano, las cosas tienen su factura y tienen su tema de ser. ¿Cuántos entendemos eso? Pero aún en eso, la iglesia como iglesia tiene que entender que eso va más allá de orar, va más allá de ayunar, va una vida como un hijo del real sacerdocio que Dios nos está enseñando. De que usted para lo ilegal no, no que mire que es que conécteme aquí, jáleme aquí, muévame allí. Venga, pero ese no es el TV cable del vecino. Sí, 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 pero el señor ni mantiene ahí. Y después, ¿y qué será que el televisor no me sirve? Y se pone, Satanás te reprendo, te echo fuera. Y Satanás, pero ¿qué si somos iguales? Usted roba, yo también. ¿Sí lo va entendiendo? Yo sé que más de uno está diciendo, si ve mi hijo, yo le dije que esa licuadora, esa vaina no nos iba a servir. Ve. Ahí van apareciendo las llaves de tantas cosas. Usted el día que participe de lo ilegal, bueno, alguien que participe de lo ilegal, es una puerta abierta así de pequeña para el reino de las tinieblas. Pero usted sabe que esa potestad de las tinieblas no se les puede dar la larga. Porque
Él mira esa puerta abierta y por ahí se mete y hace destrozos porque tiene derecho legal. Todo lo que sea ilegalidad, todo lo que sea falta de autoridad, todo lo que sea el faltar a lo que Dios ha establecido, todo lo que sea desobediencia, Él es el primero en patrocinar todo eso, en patrocinar los desórdenes, el caos, el estallido social. Aquí oramos la semana pasada y antepasada. ¿Cuántos se acuerdan que oramos para que no hubiera un estallido social y comenzaran a dañar los locales y todo eso? Porque esas son obras de meras tinieblas. ¿Y sabe por qué pasa? ¿Por qué coge fuerza eso? Porque la gente ataca a la autoridad. Entonces los demonios, como ellos se alimentan, son del pecado. Dicen, con esta población puedo trabajar bastante. Ellos violan las autoridades y yo me meto entre ellos y poseo a varios y estallamos y dañamos y acabamos. Antes de decir reprendemos, es decirle, Señor, hemos pecado. Mire cuánta gente, yo le decía a la iglesia en estos días, ¿cuántas iglesias han ido al puente de ahí de la variante a reprender al diablo? Yo he visto varias. Y uno dice, pero ¿por qué se siguen tirando? ¿Acaso la iglesia no tiene el poder y la potestad de reprender y que el diablo se vaya? Sí. Pero cuando él tiene autoridad, él se queda donde le dan autoridad. Usted lo puede echar fuera, pero cuando él se va, él dice, volveré a mi casa. Es un descarado. ¿Sí lo ha leído en la palabra? Él lo sacan y lo echan fuera y dice, otra vez vuelvo a mi casa. Uy, está desocupada y adornada. Yo vuelvo otra vez. ¿Qué pasa con las personas? Derecho legal que está ahí. Por ahí miraba un material, 60 personas en lo que hace que existe la situación allí. Y sabe qué es lo más tremendo, que aún las personas que es colocando una reja, y decía alguien, unos comerciantes dijeron, no hay problema, si es por plata nosotros la ponemos. Y la concesionaria le dijo, déjeme eso quieto. Venga, pongámosle por lo menos luz para saber a lo que se tira, mirarlo si se tira. Dios, no, me dejan eso quieto. Aún el príncipe de la potestad del aire ciega el entendimiento para que no le importen las vidas que se lanzan allá, porque sabe que cada vida que se lanza le pertenece a él. ¿Y sabe cómo podemos ir allá, o más bien desde aquí hacer la obra, comenzándole a decir, Señor, perdónanos? Perdónanos porque ese derecho legal que tiene ese príncipe, eso es un principado que está allí. Es una jerarquía. Está Satanás y debajo está el principado. Es un principado que no se va a ir sino hasta que pierda derecho legal. ¿Y sabe cómo se le quita el derecho legal? Cuando tú y yo reconocemos y confesamos delante de Dios el pecado de la ciudad. Señor, hemos pecado. Señor, hacemos lo ilegal. Señor, no respetamos las autoridades. Señor, esto, Señor, aquello. Y Dios dará testimonio en el momento en que le dice esa potestad. ¿Sabe qué? Vete de ahí. No se vuelva a lanzar, no vuelvas a incitar a nadie a que se lance ahí. Pero mientras en una ciudad, en un lugar, se alimente de tanta desobediencia ciudadana, lo que hace es eso: ganar territorio, alimentarse de eso, y a cualquiera que se arrime allí, instarlo a que se vote allá. ¿Sí estamos comprendiendo eso, iglesia? Y eso, asimismo, en su cuadra, en su barrio, en su conjunto. No es que esta cuadra la cogieron y qué forma de robar, qué forma de delinquir. No, comience usted a confesar el pecado de sus vecinos, de sus familiares, de su entorno, de su cuadra. Señor, perdónanos. Perdónanos tanta delincuencia, Señor amado. Así como Esdras, hemos pecado, hemos cometido maldad, Señor amado. Hemos participado de toda esta ilegalidad. Y usted dice, pero yo nunca me he metido allá. Esdras nunca había cogido una mujer que no era la de él. Pero él dijo, Señor, hemos pecado. Mire cómo estamos, Señor amado. Hemos cogido mujeres que no nos pertenecen y mire la situación en la que estamos. Y si tú y yo nos arrodillamos y decimos, Señor, por favor, mira la ciudad que tenemos tan hermosa. Señor, pero sí hemos pecado. Nosotros violamos las normas de tránsito. Nosotros irrespetamos al alcalde, al gobernador. Señor, hemos sido groseros con ellos. Los hemos criticado, Señor amado. Hemos dicho que de qué infierno han salido. Y todas esas cosas, Señor, hoy reconocemos nuestro pecado y queremos apartarnos, Señor. Perdona nuestra ciudad. Y yo pregunto, ¿será que el Señor con un corazón contrito y humillado nos va a despreciar? ¿Qué dice usted? ¿Nos va a despreciar?
No, al ver un corazón contrito, un corazón que quiere reconocer y decir, Señor, sí, pecamos delante de ti, el Señor nos va a ayudar. Y se dará cuenta usted que si este trabajo lo comenzamos a hacer juicioso desde ahora, en unos años, no se le haga raro que lleguen empresas de alto impacto donde le den trabajo a miles de personas y no tenga que la persona coger a buscar por allá trabajo a otro lado. Por aquí la gente se prepara y corra por allá para otra ciudad. No, que la gente diga, oiga, yo en Ibagué puedo venir a montar una empresa de tal cosa. Que las multinacionales digan, oiga, no, mire que Ibagué no me había dado cuenta, aquí se puede. Que vengan multinacionales como las reconocidas del mundo, Alpina, Colombina y todas las que vienen del mundo entero también. Que puedan darle trabajo para fabricación de autos, para fabricación de electrodomésticos y todas esas cosas. Y que sea conocida nuestra ciudad como la ciudad del empleo y no como la que queda ahí colgando por allá comparándonos con ciudades de la costa donde la pobreza sí es extrema. ¿Sí se da cuenta usted de eso? Nos comparan y nos peleamos el puesto, el último en desempleo, con una población que no tiene ni acueducto. Y yo pregunto, ¿aquí tenemos acueducto en Ibagué? Yo creo que por lo menos el 80% lo tiene. Y nos comparan con otras ciudades. No la nombro porque soy respetuoso de eso. Pero cuando yo veo las estadísticas, dicen, esta quedó de último en desempleo y hacia arriba de la cola sigue Ibagué. Y yo digo, oiga, pero es que esta ciudad no tiene ni hospital, no tiene ni clínica, no tiene ni acueducto. La gente tiene por ahí las casas en Guauda. Oye, y nos comparan con nosotros. Y yo digo, Señor, ¿por qué? Pero cuando uno ve todo este estallido de estos días y todo este tema, uno dice, Señor, claro, es que aparecen las llaves allí. Aparecen las llaves de que cuando uno no tiene en cuenta la autoridad y dice, no, pero es que el gobierno se roba todo, ese alcalde de turno y el que se fue peor. Pero cada ciudadano, usted no, otros, se va a montar y se cola y no paga. Pero ¿qué es robarse 1.000 pesos? Pero para Dios es lo mismo llevarse 1.000 millones del gobierno que los 1.000 pesos que usted no pagó en el transporte público. ¿Y cuánto nos dimos cuenta que en estos días podíamos caminar? Yo estoy un poquito tallado, pero yo supe que podía caminar de la casa acá. Pero hay veces si no hay, no hay, pero no puede el cristiano prestarse para una cosa como esa. Porque para Dios no tiene, él dice, igual son 1.000 pesos e igual son 1.000 o 2.000 millones, porque igual robo es robo. Sea en menor escala o sea en mayor escala, para Dios no dice, no, es que la condena más larga porque como eran 1.000 millones, no. La Biblia dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Entonces, si nos damos cuenta, iglesia, esas cosas. Entonces, la gente venía y todo esto que estoy diciendo fue lo que se ventiló ahora, cuando la gente le decía, no, pues claro, es que tenían doble salario y la gente lo sabía, pero nadie decía nada. Cuando un día el Señor dijo, me llegó la hora de que esta cuenta de cobro se pueda pasar, porque nada será eterno, todo tendrá un principio y tendrá un final. Entonces, ahora Dios nos quiere dar a todos nosotros una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Amén. Para que todos hagamos las cosas bien. Y usted dice, son 549,000 ibaguereños, que es el dato que dio la autoridad de esta ciudad en días pasados. Y usted dice, pero aquí no vemos sino el 0.0001%. No importa, con nosotros, Dios ve la intención en nuestro corazón y así como hoy esto se lo comentamos a decenas, mañana se los estamos comentando a cientos, pasado mañana a miles y el Señor se encarga de que esta ciudad cada día sea una ciudad culturalmente arreglada. Y le vamos a orar al Señor para que las personas que Dios añada ahorita a gobernar a partir del año entrante sean personas honestas, rectas, todos los días, Señor. Guarda el corazón de esa autoridad. Señor, bendícelo. Señor, que no se quede con nada. Señor, redargúyelo. Señor, por favor, háblale. Así como Ciro, rey de Persia, Señor, háblale, háblale. Ciro, rey de Persia, fue un rey que
El pueblo de Israel dijo, uy, ¿por qué no tocó ese rey? Ese Ciro es un perverso. ¿Y sabe qué hizo Dios con el corazón de Ciro? Le habló una noche y le dijo, Ciro, necesito que me construya casa y que me deje ir al pueblo, que vaya y construya la casa. Y al otro día se levantó y dijo, un edicto, todos los judíos que existen en todo el reino pueden movilizarse hacia Jerusalén. Vaya, construyan sinagoga para Dios, vaya. Y aquí están las cartas. Y del otro lado, si alguien necesita plata, dígame, yo la pongo. Pero era un rey malo. Pero ¿sabe usted que la Biblia dice que como los repartimentos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y a todo lo que lo quiere lo inclina? Pueden escoger la persona más perversa como gobernante de esta ciudad, pero nosotros le oramos al Señor y Dios puede coger ese corazón dañado y darle un corazón sensible a su misma voz. ¿O a Dios le ha quedado grande algo? ¿Qué le pasó al país vecino con el general que tenían de comandante? El día que ese hombre quiso hacer lo que quiso, el Señor dijo, no va más. Y yo le digo, ¿continúa en el poder? No continuó. Él es el que quita reyes y pone reyes. Pero nosotros no necesitamos quitarlo y colocarlo con nuestra lengua, ¿no? Que Dios lo ponga y que Él mismo lo quite. Pero todos los días le oramos, Señor, guárdalo. Guarda a su familia, guarda a sus hijos, bendícelos, dale sabiduría, dale entendimiento a todo su equipo de trabajo, a todas sus cosas. Y allí estará la bendición para su casa, para la mía y para la iglesia. Amén. ¿Sí nos quedó en firme ahora sí la enseñanza o no? Dios mío, pero se nos acabó fue el tiempo. Pero gloria al Señor. Vaya conmigo a la palabra. Primera carta a los Corintios 16:20. Vamos a ver ese pedacito. Esto no es correr, esto es aprender, amén. Yo sé que usted cada día ahí nos vamos a ir corrigiendo ya. Entre todos nos vamos a ir corrigiendo y el Señor nos va a ir bendiciendo. Se dará cuenta de lo que el Señor nos habló este día. Usted que hace lo correcto y Dios se correrá a bendecirte. Póngase un momento sobre sus pies y leamos el verso número 20. Primera carta a los Corintios 16:20. ¿Ya lo encontró? Bueno, revise si su vecino ya lo tiene. Primera carta a los Corintios 16:20. Dice la palabra como siempre en el nombre del Señor Jesús. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Saludaos los unos a los otros ¿con qué? Con ósculo santo. Tome asiento, por favor. Padre, yo te doy gracias, Señor amado, en esta hora. Gracias porque te pido que nos sigas hablando, que nos sigas enseñando, que tú sigas glorificándote en medio nuestro, Rey de la Gloria. Gracias por permitirnos, Señor amado, enseñar tu palabra. Háblanos por tu Santo Espíritu. Toma control y dominio de todas las cosas. Toma el control de nuestros corazones, de nuestras vidas. Espíritu Santo, enséñanos en este resto de la mañana que estamos, Señor amado. Guárdanos con tu bendito poder. Toma control del fluido eléctrico. Toma control de la transmisión de internet, del sonido, de todas las cosas, Señor amado, aún de los corazones de mis hermanos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí estamos ya casi finalizando el capítulo de Corintios. Y mire lo que dice la Escritura. Os saludan todos los hermanos. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La palabra ósculo significa en el griego beso, besar, beso. Ser amigo, beso. En la cultura judía se tenía la costumbre de saludar a la persona. Primero, los saludos eran, voy a leerle la palabra saludo para que usted lo vaya entendiendo. La palabra saludar
significa, del griego 782, significa como partícula de unión. Encerrar en los brazos se llama. La palabra saludar es encerrar en los brazos. Entonces, lo que hacía la iglesia del primer siglo era que era una costumbre sana el encerrar a mi hermano en la fe, encerrarlo con mis brazos y besarlo. Ese era el saludo de la iglesia. Y el apóstol Pablo, no solamente en este versículo, sino en otros, dice que nos saludemos con ósculo, con beso santo, con beso no en la carne, no en la humanidad, sino como quien ha nacido de nuevo. ¿Cuántos entendemos eso? Porque es lo que el Señor está diciendo. Dice, mire, como partícula de unión, encerrar en los brazos, por implicación saludar, dar la bienvenida, saludar, abrazar. Entonces sí se puede dar cuenta cómo era la familiaridad de los hermanos del primer siglo. Dice, salúdense, abrácense y desen un beso santo, un beso de unión, un beso de confraternidad. Pero hermanos, tenemos que trabajar tanto en eso, porque hay veces uno le puede pasar que llegó ese hermanito que a uno como que ni le va ni le viene. Hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo le va? Y yo pregunto, ¿eso es mucho saludo? Ay, ahí vienes, hermano. ¿Qué hago? ¿Me cruzo de la calle o qué hago? Yo no quiero que me salude. ¿Sabía que en el primer siglo lo que más era impactante para los hijos de Dios era poderse encontrar unos con otros? Era poderse saludar. Era saber que había un pueblo, un linaje especial y que ellos se saludaran. Y que hubiera esa coinonía. Yo le doy gracias a Dios porque Dios dice, y seremos transformados. Porque usted se imagina que el Señor nos llevara así a la mesa de las bodas del Cordero y que de pronto alguien, ¡ay! Señor Jesús, ¿cómo me vino a sentar esta hermanita aquí? Tantos millones que habían, oiga. Y precisamente este hermanito que charla todo el tiempo, me lo sientan al lado mío. Gracias a Dios seremos transformados. Pero la familiaridad tiene que ser una familiaridad santa para con los santos. Y por eso desde acá, de la tierra, tenemos que, si usted tiene hermanos, y por eso mirábamos en estos días, el día miércoles para ser exacto, ahí quedó grabado, mirábamos una obra de la carne que se llama El homicidio. Y cualquiera diría, nosotros los hijos de Dios cometiendo homicidio. Y resulta que estábamos estudiando la palabra y sí, varios homicidas dentro del pueblo del Señor. Pero vamos a conectarlo con eso para que usted lo pueda repasar simplemente. Vaya a la primera carta de Juan. Capítulo 3, primera carta de Juan 3. ¿Ya lo encontró? 3:13. Ya está puesto allí. Gloria al Señor. Hermanos míos, ¿cuántos somos hermanos? Bueno, y el resto no. ¿Cuántos somos hermanos? Gloria al Señor. Ahí se van añadiendo cada día a la iglesia. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En que qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿cómo? En muerte. Verso 15. Todo aquel que aborrece, o sea que ama menos,
a su hermano es que, ¿sí lo está leyendo? Aquí también está al frente publicado. Todo aquel que aborrece a un hermano, a uno nomás, que usted lo vea y diga, yo con esa hermana, yo con ese hermanito, y la palabra aborrecer, uno de los significados es amar menos. Con ellos sí, con él no. Con ella sí, no, ella sí. ¿Qué necesita? Santa de Dios. Y al otro, ¿cómo le va? ¿En qué le puedo ofrecer? ¿Qué le puede decir, hermano? A cualquiera que amemos menos, dice, todo aquel que aborrece, que ama menos a su hermano, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La vida eterna, mire, si hay algo, iglesia, que no se nos puede olvidar, es que para Dios toma tanta relevancia mi relación personal con mi hermano. ¿Usted lo tiene claro? La Biblia dice, no hemos sido engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Dios somos hermanos. Estamos con una partícula de conexión, como si fuéramos engendrados del mismo vientre espiritual. Pero a mi hermano en Cristo, yo tengo que aprenderlo a amar. Sea negrito, sea gordito, sea bajito. Yo tengo que aprender a amar a mi hermano. Y escuche esto. Hay veces en los hogares, en algunos hogares, la esposa o el esposo se comienzan a aborrecer. Y a ella se le olvida, y a él se le olvida de que son hermanos. Y resulta que el uno se convirtió en homicida y el otro también. ¿Sí lo comprendemos? Entonces, a uno le toca mejor ir delante de la presencia del Señor y yo digo, Señor, yo sé que los homicidas estarán por fuera. Yo necesito, Señor, que me dé amor por mi hermano que también es mi esposo en el Señor. Porque Él lo lavó la preciosa sangre tuya. Pero ¿cuántas veces se ve que dice, no, mis hermanos son los de la iglesia? ¿Y qué tal el que con el que duerme ahí por la noche? ¿Eso es su hermano en el Señor? ¿O no es su hermano? ¿Es su primo? No es su hermano. Eso es nuestro hermano en el Señor. Y por eso el Señor nos enseña, saludaos, abrazaos con ósculo santo. Claro, nosotros no tenemos esa cultura, pero ¿sabe que aún la iglesia tradicional en eso tiene para enseñarnos? ¿Cuántos se acuerdan de los momentos de dar la paz? ¿Sí se acuerdan? ¿Alguno dio la paz o tampoco allá? Sí, porque de pronto era mormón o era testigo de Jehová, no sabe dónde lo sacó el Señor. Pero si fue a la iglesia tradicional, había un momento que decía, el que estaba dirigiendo la ceremonia decía, bueno, desen la paz. Y eso no faltaba, que cogía casi por todas las sillas a darle la paz hasta el último acólito que había en la puerta. Ellos tomaron eso de este pasaje, de que era la forma de la confraternidad de la iglesia. Y uno por eso le dice al hermano, hermano, deje el afán, salude a su hermano. Pero yo lo digo con profundo respeto. Yo sé que a veces yo me paso de las 12, pero a veces yo digo, voy a saludar a los hermanos y me toca, hermano, Dios lo bendiga por lo menos. Sale de aquí como yo le dijera, bueno, tienen 5, 4, 3, 2, 1. No, hermano, no, todavía nosotros cerramos y a veces nos demoramos un rato. Usted puede saludar a su hermano, tener confraternidad con él, pero entendemos que ya son las 12, pero la iglesia tenía comunión y coinonía unos con otros. Amén. Para que usted sepa que él es su hermano. Pero hay veces entre nosotros, yo no sé si a usted le ha pasado lo que le ha pasado al pastor, pero unas veces se supone que el pastor sabe los nombres de todos los hermanos, ¿cierto? Se supone. Y unas veces lo saluda al hermano, Espíritu Santo, ¿y cómo es que se llama? ¿Y cómo es que se llama? Hermano, 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 Dios le bendiga, hermano. Se supondría que uno tendría que saberse, en la comunidad que tenemos ahora, deberíamos saberse los nombres por lo menos de los hermanos.
Pero no muchas veces, sí, sí, esa, la flaquita, pero ¿cuál de todas? No, esa. La confraternidad entre hermanos. ¿Cuántos comprendemos una cosa como esa? Y él dice, salúdense con ósculo santo. Y mire que en eso la afectación que se genera en el alma hace tanto daño, porque muchas veces aún llega a la iglesia a llegar a un punto de indiferencia tan alto que personas que se congregan, hablemos de nosotros para no salirnos de esta puerta, que uno en la predicación de por ahí de hace 15, 20 días, no, sí, y estuvimos despidiendo al hermano Raúl que partió con el Señor. Partió con el Señor. Sí, hermano, hace 3 meses. Hermano, ni cuenta cómo será la hermandad. Que muchas veces la persona vive cerca. No, es que eso es trabajo del pastor. Pero recuerde que antes somos hermanos. Somos hermanos en la fe. Y como hermanos tenemos que aprender a tener coinonía unos con otros. ¿Sí lo comprendemos? La fraternidad debería ser nuestra primero. Porque nosotros, no sé si usted lo sabe, pero nosotros somos los que vamos para el reino de los cielos. En una misma comunión, como hermanos. Somos hermanos en el Señor. Nos une la misma sangre. O alguien lavó una sangre diferente que la del Señor Jesucristo. Nos une la misma sangre a todos. La misma sangre a todos. Entonces nosotros tenemos que, si bien no tenemos la cultura de coger a otro a besarlo y otro dirá, no, pastor, no vaya a implementar eso porque con toda esa vaina del COVID, que enredo, que no, yo no quiero que me aprendan nada. No. Pero sí lo que nos manda a decir el Señor es, recuerde que Él es su hermano. Y que por lo menos aprendamos a amarnos los unos a los otros. Que si en algo yo le tengo algo contra mi hermano, dígale, no, Señor, yo no tengo por qué sentir esto por mi hermano. ¿Cómo es que yo lo veo y se me revuelve todo? No, Señor, no, esto no está bien. ¿Si entendemos, iglesia? ¿Cómo es que yo tengo a mi hermano que hoy en día es mi esposo y me gustaría tener una cama de 9 metros por 9 metros para que él se hiciera por allí a la otra esquina y yo me hiciera por acá? Antes, hermano, esto para que usted lo tenga claro. Muchos de nosotros, antes de ser un hogar, somos hermanos en el Señor. Los que por gracia del Señor llegamos al Evangelio y después Dios nos dio hogar, antes de constituirme en matrimonio, Dios me hizo hermano en Cristo con mi esposa. Y aunque el matrimonio es un lazo, de alguna manera inquebrantable, una unión inquebrantable, perdón, corrijo allí, pero la hermandad también lo es. Y si yo la aborrezco, la amo menos, le hago daño a ese ser querido, si bien es cierto, Dios me dice que como matrimonio tengo que responder, pero también como hermano en Cristo, yo también estoy fallando. Amén, iglesia. Tenemos que entender que somos hermanos y que yo no puedo hacerle daño a mi hermana, no le puedo hacer daño a mi hermano. ¿Por qué le voy a hacer daño? Mire lo que sigue diciendo acá la escritura. Uy, Dios mío, es que el tiempo es el que no ayuda. Sigamos leyendo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas ¿por quiénes? Imagínense, eso sí todavía es más, la barda es más alta. Si ni lo saludamos, mucho menos vamos a poner la vida. Cuando lleguen las cosas, mire que es que usted, no, Él es el que responde, yo no tengo nada que ver con Él. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua,
sino en hechos y en verdad. ¿Sabía que la palabra bienes? Yo pensé que la palabra bienes ahí era la casa, el carro, la finca, pero esa palabra allí se la voy a leer para que usted se lo lleve. Vamos a buscarla. Primera de Juan 3, bienes, acá está. 17. La palabra bienes significa literal, dice vida, literalmente el estado de preexistencia, por implicación, medios de vivir, sustento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí el versículo? Dice, verso 17, pero el que tiene sustento, el que tiene medios para vivir de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No está hablando de los bienes materiales, dice el que tiene sustento, el que tiene una forma de vida. ¿Cómo ve a su hermano tener necesidad y no ayudarlo? Y termina, Dios nos guarde, el hermano con toda esa cantidad de problemas. Y hay veces, y ahí no tenemos que corregir todos, cerramos el corazón contra él. No, hermano, ayune y ore y busque de Dios, y el hermano con una necesidad bien tremenda. ¿Entendemos, iglesia? El que tiene bienes, el que tiene modo de vivir, el que tiene una comodidad y ve a su hermano tener una necesidad y cierra contra él su corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí el martes estuvimos orando porque coincidencialmente en el Espíritu llegamos a un entendimiento con la hermana Beatriz de orar porque tuviéramos compasión por la gente. Pero porque uno muchas veces no tiene compasión. El que anda en carro no se compadece del que anda a pie. O vaya a ver si todos los que anduvieron en carro estos días bajaron el vidrio y usted para dónde va, para el centro, camino y lo llevo. ¿Sabe qué más fue? Una señora en el conjunto donde yo vivo. Yo trabajé con ella hace muchísimos años, en mi primer trabajo aquí en la ciudad de Ibagué. Y salió ella a entregar unos documentos y me dijo, ¿para dónde va? Le dije, no, voy para el pie de la Universidad de Ibagué. Y me dijo, ¿en qué se va? Le dije, no, a pie porque yo no tengo carro. Y salió un compañero que venía a reclamarle la fotocopia y le dijo, hágame un favor, llévelo a él hasta la COR, hasta la Universidad de Ibagué. Y yo ya venía dispuesto con mi botilito de agua a caminar 1 hora y vinieron y me dejaron allá abajo. Gente que uno dice inconversos, sin Dios, y cómo le pueden enseñar a uno. Y yo digo, si uno tiene un carro y no puede llevar a otro, ¿para qué le sirve eso? No, pues es que me lo demura, pues mándelo a lavar. Pero si uno tiene una cosina es, sí, claro, y ahí está, y si alguien se necesita y llevamos, pero eso es la hermandad en Cristo. Porque si uno tiene algo de alguna cosa, sea poca o sea mucha, ¿qué le pasa a la canasta de amor? Eso, que uno dice, compré 20 libras porque me como 1 libra de arroz diaria. Oiga, pues ¿cómo hace 19 que con eso le ayuda un poquito y trae una? Porque esa una, más la otra del otro hermano, más la otra de nosotros, más la otra, son quizás 10 o 5 libras para otro que no tiene. ¿Sí comprendemos? Dios no está diciendo, coja y quédese usted sin nada. Dice, del estilo de vida que Dios nos ha permitido, saquemos algo y compartamos. ¿O no hacía el Señor en la iglesia primitiva? Compartir. Ese compartir que a tantos nos falta. Pero yo me examino para mí. El tema es que uno, si no tiene misericordia, ¿qué hace? ¿Cómo puede ser uno? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en el corazón de uno? Piénselo. ¿Cómo puede decir uno, yo amo a Dios? Dices, si usted ama a Dios y no ama a su hermano que lo ve, ¿cómo me va a decir que me va a amar a mí? ¿Sí lo dice así la palabra o no?
Pero bueno, se acabó el tiempo. Ahí quedamos. Incline su rostro y dámosle gracias al Señor. No sé de todo esto que el Señor nos ministró, que Dios le habló, pero yo sé que el Señor nos habló. Padre, yo te doy muchas gracias. Porque hoy reconocemos, mi Señor, que la tarea está pendiente por hacer. Hoy podemos reconocer con todo nuestro corazón que nos falta amor tuyo en nuestro corazón por nuestro prójimo. Que necesitamos corregirnos en eso, Señor. Que necesitamos tener compasión por la gente, compasión por el hermano, compasión por la hermana. Porque hay veces el hermano tiene necesidad, Padre, y somos tan indiferentes. Somos tan faltos de sabiduría en ese sentido, Señor amado. Tan faltos de misericordia, tan duros hay veces en el corazón, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Humanamente no podemos, Señor. Humanamente pensamos que si le damos a otros se nos va a acabar a nosotros, Señor amado. Ayúdanos, Espíritu Santo, cada día a reconocer que te necesitamos, que no podemos hacer eso mínimo, Señor, sin tu ayuda. Eso mínimo que es amar al hermano. Eso mínimo que no es hacerle daño. Eso mínimo que es no hablar mal de él, Señor amado. Pero ¿cómo nos cuesta eso, Señor amado? ¿Cómo nos cuesta no destruirlo, sino edificarlo? ¿Cómo nos cuesta más fácil nos queda criticarlo que apoyarlo en oración, Señor? Ayúdanos, Señor. Para que aún en nuestro devocional podamos orar por la confraternidad, por los hermanos, por aquellos que no tienen trabajo, que llevan meses sin recibir un salario, Señor amado. Pero Padre, uno muchas veces, el que recibe salario no se acuerda del que no está recibiendo, Señor. No se acuerda el que tiene, muchas veces no se acuerda del que le falta, Rey de la Gloria. Ayúdanos, Señor amado, a que todos podamos tener esa bendición que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Y ahora sí entiende por qué en la iglesia primitiva dice la palabra que la gente cogía los bienes y los repartía entre cada uno. Y la gente pensaba vender las casas y las cosas y a quedarse sin nada. No, era compartir de lo que tenía a otro. Decirle, ay, el hermano allá le hace falta tal cosa. Esposa, vaya, llévele que el hermano allá no tiene. Y es que en esta pandemia fue una experiencia tan hermosa en eso, que cuántas veces solo, Señor, envíame la bendición a mí, pero ni por la cabeza uno, oiga, la hermana Pancha, yo hasta que me acuerdo, ella trabaja como por días y yo creo que ella no pudo haberse movilizado de la casa. Lleva ya un mes sin salir. ¿Será que ella partió con el Señor porque no habrá comido? Ahí ven, ni siquiera se nos pasó por la cabeza la hermana, el hermano en Cristo. Pero no digo más porque se me alarga el tema aquí. Señor Jesús, dejemos ahí nomás. Dentro de 8 días seguimos. Gloria al Señor. Si alguno no tiene a Jesucristo en su corazón y está aquí por las redes o está aquí en este lugar y no se quieren ir sin permitirle a nuestro Señor Jesucristo que more en nuestro corazón y nos llene de amor por sus caminos, por sus atrios, con su bendición, yo le pido que usted incline su rostro, la iglesia mientras tanto intercede y usted puede hacer esta corta oración en fe delante de la presencia del Señor. Puede decirle, Señor Jesucristo, por mi propia voluntad, yo reconozco mis pecados, reconozco mi maldad, reconozco que he llevado una vida contraria a la de tu palabra, haciendo lo malo y deleitándome en él. Pero hoy te pido me perdones. Perdona todos mis pecados, perdona todas mis maldades, perdona toda mi iniquidad, Señor, perdóname. Perdóname de corazón, te lo pido que me perdones. Señor, borra toda rebelión, borra toda anarquía, borra toda desobediencia de mi corazón. Y haz que mi nombre
pueda estar escrito en el libro de la vida, para que no lo borres jamás. Señor Jesucristo, ayúdame a través de tu santo y bendito Espíritu a poder perseverar hasta el final, para que el día que tú me llames, yo te pueda responder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted que está aquí o que está por las redes sociales hizo esta oración, permíteme decirle que su nombre ya está escrito en el libro de la vida, que ya tienes un Padre Celestial a que le puedes pedir lo que desees en el nombre del Señor Jesús, que puedes leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo y Él te dará el entendimiento por el Espíritu Santo, y que debes buscar un lugar, una confraternidad, un lugar de los santos donde te enseñen la palabra y donde aprendas a vivir cultura del reino de los cielos. Y el día final sabrás que no ha sido en vano. Y la iglesia del Señor le da un aplauso al Rey de Gloria por eso. Gloria a Dios.